tal? Me da muchísimo gusto saludarles aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, pues ya ven, estamos al 2x1 porque aquí está Guadalupe con nosotros que nos viene a visitar, Guadalupe Hernández y Xóchitl Quintero. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy contentas de estar aquí contigo, Claudia. Qué felicidad nuevamente, ¿verdad? Ha sido reiterado, pero un placer en esta nueva etapa de tu trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto también conocerte y coincidir que siempre hay un propósito profundo cuando se dan las cosas y fluyen de esta manera. Muchas gracias. Pues bienvenidas, porque hoy nos vienen a compartir sobre el trabajo de la inclusión y la igualdad en el Campamento de Bienestar Cozalá. Y bueno, como siempre comenzamos en Converso con un pequeño fragmento de un cuento, de algún poema. Hoy nos compartió Xóchitl un cuento precioso que se llama Vacío, de Ana Llenas. En una casita pequeña de un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila, pero un día de golpe todo eso se fue y ella se quedó con un gran vacío, un enorme vacío. Por él se colaba el frío, de él nacían monstruos, él lo aspiraba todo. Probó a llenarlo, a taparlo, borrarle, para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. En el silencio escuchó una voz proveniente del suelo que le decía: deja de buscar fuera y mira en tu interior. Y empezaron a salir palabras, colores y melodías. Eran mundos mágicos que le devolvían una sensación de conexión. Y pues con esto introducimos este bello tema porque hoy tenemos a estas dos mujeronas que tienen una pasión por todo lo que realizan. Y pues Guadalupe Hernández Guerrero, para que la conozcan, es internacionalista, tallerista y conferencista por vocación, sobre todo acerca de los temas sobre derechos humanos de las mujeres, y tiene profunda pasión por mejorar la calidad de vida de las mujeres y las niñas en este país. Imagínense nada más. Sexóloga, educadora, egresada de IMESEX, conferencista internacional y experta en el manejo de grupos comunitarios para la salud mental. Creadora de los campamentos de bienestar Cozalá para niñas, niños y jóvenes que desean establecer relaciones de igualdad y sin violencia. Galardonada con el Fulbright García Robles en el programa Hubert Humphrey por la Embajada de Estados Unidos. Investigadora independiente, ha escrito 2 tesis sobre diversidad sexual en México y en Sinaloa. Vicepresidenta del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología desde 2019. Pues aquí está con nosotros Guadalupe. Gracias, Guadalupe, por tu labor en pro y en bienestar de los niñas, niños, niñas, adolescentes. Muchas gracias por estar aquí. Y la acompaña Xóchitl Quintero. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, escritora e investigadora independiente de la educación patrimonial intangible en México, facilitadora y mediadora de habilidades socioemocionales en los campamentos de bienestar Cozalá y creadora del modelo de desarrollo personal Camino de Jade, el arte de descubrirse. Acompaña procesos de desarrollo humano enfocados al conocimiento de competencias para la vida en un marco de modelos de interpretación basado en la cosmovisión tolteca. Y pues ellas dos vienen a hablarnos hoy, como mencionábamos, de este trabajo de inclusión, de esta propuesta educativa del Campamento de Bienestar Cozalá. Y pues hoy quisiera que nos platicaran un poquito cómo es su propuesta educativa. Platíquenos, contágenos de
de toda esta vitalidad, de toda esta energía que tienen, esta pasión por trabajar en este rubro. Muy bien, pues es un gusto y quisiéramos decirles que pues siempre nos han hablado de lo que es un campamento. En cualquier momento las personas han vivido un campamento, pero esta es una versión muy especial porque es un campamento en donde hay un movimiento y un recorrer un camino que más bien es hacia adentro, hacia el centro, en contacto con la naturaleza, para vivir una propuesta del buen trato, para vivir una aventura en el mundo interior y para tener una experiencia de lo que es verdaderamente el arte de descubrirse. Entonces, más que decir, yo te voy a decir esto y vas a ver es aquello, sino son elementos en un ambiente preparado, natural, amigable, en donde vamos viendo de qué manera explotan de repente las manifestaciones de la violencia del mundo externo, para en ese momento decir, reconozco que esto es esto y lo puedo vivir de manera diferente. Lo puedo vivir de manera amable, con gracia y cortesía, y en este sentido profundo de decir, estoy aquí y ahora en esta experiencia para poder encontrar mi posición de valor significativa, ¿no? Qué interesante, Xochitl. Lupita, a ver, platícanos, amplíanos más esta visión, cómo surgió, cómo se te ocurrió junto con Xochitl esta idea. Evidentemente, el cuento aparentemente está hecho pues para hablar de algo que es una historia, una fantasía, pero tiene muchísimo que ver con mi propia vida. Una vida como cualquier niña mexicana, con unos padres y madres deseosos de amarme, pero sin la más mínima destreza en el sentido de no saber quién había nacido, porque podemos deducir por los genitales que nació una niña, pero no tenían idea pues del ser que habían procreado ambos, y pues hubieron muchos laberintos en esta vida personal, pero pues evidentemente en ese amor que ellos me tenían, pues me dieron buena educación, y esa educación tuvo que ver con asistir a campamentos tradicionales, ¿no? Pero cuando yo salía a campamentos, dejaba de vivir violencia familiar. Entonces los campamentos se convirtieron para mí, evidentemente, en una tabla de salvación, donde descubrí infinito gozo, y de alguna manera eso me permitió más adelante en la vida sí tener cerebralmente espacios, a pesar de las adversidades, donde le doy cabida a las relaciones afectivas, pero yo aseguro que ese territorio fue establecido precisamente, bueno, dicen eso los que hablan de teorías, ¿verdad? Cerebrales, que sí pude hacer esa conexión con la alegría y con el afecto, porque tuve esas experiencias tan positivas, donde conocí adultos amables, donde conocí adultos que me cuidaron, donde conocí adultos que me hicieron sentir segura. Porque al regresar a mi contexto, imagínate, soy sinaloense, pues evidentemente, al ser yo tan diferente, no entendía yo cuál era mi diferencia todavía en términos de preferencias e identidades, pues se me castigaba muchísimo porque nunca cubría el rol esperado de mí. Entonces, hablo de mi persona porque verdaderamente de esa pasión y por la vida es que yo me propongo que la gente, quien sea, pueda vivir un campamento sin tener que irse al extranjero y llevarlo a cabo en nuestro propio país, porque entonces yo fui una niña muy privilegiada que tuvo esas experiencias fuera del país, y pues yo quería que las tuviéramos aquí y que quien sea tuviera esa oportunidad. Entonces, solamente se conjuntó esta parte donde este hoyo que se quiere llenar, o sea, evidentemente yo decía, pues no nada más se trata de actividades lúdicas, porque en el extranjero pues me llevaban a esquiar y me llevaban a montar a caballo, pues es algo sofisticado. Aquí era con lo que tengamos dentro de una hacienda campestre,
con el contacto con la naturaleza, cómo podemos vivir esas experiencias y esas aventuras que comenta Xochitl aquí con lo que tengamos y prosperar en esa, como proporcionar este ambiente donde las niñas, los niños y los niñas pudieran tener esta oportunidad de sentir su cuerpo, porque evidentemente es para sentirte, pues tienes que sentirte en un ambiente seguro donde nadie te está molestando o violentando, ¿no? Entonces, eso era muy importante. Pues qué interesante y sobre todo pensar que es el tener estas posibilidades de estos paisajes mexicanos, qué mejor de todos estos espacios, cómo es la relevancia, por ejemplo, para armonizar todos estos espacios donde se llevan a cabo estas actividades. Xochitl. Bueno, de entrada es un lugar preparado en todos sus aspectos. Incluso, por ejemplo, las personas que nosotros vamos a dar como líderes algún tipo de actividad, dirección, y hay personas que van como facilitadores y como voluntarios o voluntarias y reciben una preparación justamente para trabajar internamente y saber cómo es el modelo. Entonces, cada uno de los detalles, tanto del ambiente, del espacio, del personal que también mantiene en armonía y pulcritud el lugar, como incluso la participación de las y los campistas para poder mantener las actividades y la secuencia de actividades en armonía. Todo está pensado con un fin inteligente que nos lleve a tomar conciencia de la importancia de estar con claridad, con armonía, con paz. Y obviamente va a haber momentos en donde de pronto hay una explosión de violencia que puede ser incluso el no estarme dando cuenta que mis emociones se movieron y que es necesario decir, alto, necesito, me está pasando esto, y poderlo comunicar y poder recibir la asistencia de alguien más. Si eres facilitadora voluntaria, pues que digas, en este momento necesito apoyo. Y entonces se brinda el apoyo para que la persona pueda entrar en autorregulación. O bien, si se trata de una campista, una persona que está ahí viviendo la experiencia, lo que hacemos es tener toda una serie de recursos para que entren en autorregulación, para tener esta contención necesaria para encauzar las emociones. Y por eso es que decimos que es una aventura hacia el mundo interior. Yo creo que una de las cosas más difíciles es cuando llegan y se les pide que dejen a un lado el celular. Y la verdad es que a veces no hay ni señal y entonces están buscando por todos lados y vemos que al primer día algunos están así como inquietos por eso, pero poco a poco las aguas se van asentando y van entendiendo que hay mucho más que ver, mucho más que escuchar y mucho más que sentir y que parte de la experiencia personal. Pues mira, de entrada, yo planteo la cuestión del mundo al revés, que no es que yo la haya inventado, evidentemente, pero es un planteamiento directamente vinculado con garantizar un espacio libre de violencia. Esa garantía, así tal cual, no va en un documento, sino va en la capacitación que llevamos a cabo previo al campamento, donde cada persona que participa, que es adulta, necesita renunciar a su propia violencia. Hay un modelo para erradicar la violencia masculina que nosotras ponemos aquí al servicio de las personas, porque obviamente entenderás que para mantener los costos tan bajos es porque no estamos pagando salarios, o sea, son personas que quieren entrenarse en el modelo o quieren mejorar sus habilidades de facilitación. Entonces ese es el pago. Sin embargo, hay un entrenamiento porque yo sí necesito garantizar que todos los campistas puedan vivir la oportunidad de ser libres. O sea, esta libertad donde quienes los cuidamos, no cuidamos personas para modelarlas, sino cuidamos la armonización del espacio para que ellos, ellas y ellas se sientan absolutamente seguros de poder explorar todas sus potencialidades. Y te lo hablo en todos los sentidos, ¿no? El mundo al revés, pues en tu casa si tiras algo, lo más seguro es que te regañen o hay algún grito, ¿no? En ese sentido, todo está
contemplado con algo que le llamamos el opuesto complementario. El opuesto complementario es una técnica donde yo voy a hacer con el ejemplo lo que yo quiero que haga el campista. Entonces, si el campista está lastimando a alguien, yo me acerco. No puede haber acercamiento sin consentimiento de ninguna índole. Entonces, se pide autorización y se hace lo que se está esperando que él haga, o ella, o él, o ella, en el sentido de que si no quieres que grite, me acerco y le hablo tranquilamente. Esto que pareciera tan trivial, cuando ellos ven a un adulto siendo amable, no tienes idea, bueno, sí sabemos esto de la neurobiología, cómo la química cambia inmediatamente a la disposición, a la recepción, se ponen receptivos. Y esto es un mundo al revés. Normalmente estamos acostumbrados a niños hiperactivos, que tienen problemas para comunicar, demasiado tensos, precisamente por los ambientes tan violentos que lamentablemente tienen que enfrentar. Un gran número de ellos, pues. Entonces, todas estas técnicas, pues imagínate el reto también para nosotras como personas, porque tenemos que estar presentes y autorregulando permanentemente. Yo garantizo al mismo tiempo como la armonización del espacio, que todas las noches tenemos una reunión de evaluación del trabajo, pero también para hacer contención emocional del personal que está trabajando. Entenderás que esto comúnmente no se hace. O sea, entonces esto ha sido lo más gratificante y tiene que ver con el concepto que maneja Fina Sanz también de familias afectivas, que es un eje transversal tanto en quienes trabajamos como en los campistas que vienen a este lugar. Excelente. Oye, pues qué mejor pago que vivir como voluntario la experiencia que dices, bueno, no tenemos los recursos, pero a final de cuentas creo que el recurso es uno mismo y inclusive la confrontación de los que están trabajando también en ese sentido, ¿no? Tu propia reflexión, tu trabajo también personal que estás desarrollando en ese momento de la interacción y creo que eso es pues todo un crecimiento. Entonces, qué interesante esta visión del mundo al revés. Yo también la manejo de otras formas, el mundo al revés, a veces también, ¿no? Dentro de los talleres que doy, en el aspecto del erotismo, de cómo poder soltarnos, ¿no? A distintas experiencias y que es interesante ver la paradoja, ¿no? Lo contrario. Bueno, Pues, pues si me permites nada más, Claudia, quisiera decirte algo. Es algo que ha trascendido porque seguimos teniendo una relación muy cálida, quienes hemos participado en estos campamentos a lo largo de más de 15 años, precisamente porque hay una oportunidad. Si ellos y ellas son personas que están teniendo un trabajo personal de resignificar nuestra vivencia en la adolescencia, y eso aplica para todas y todos. Antes no había leyes contra la violencia familiar, entonces por eso era la alta frecuencia de violencia. O sea, era altísima y pues las cifras así lo dicen. Entonces esta resignificación de la adolescencia verdaderamente es muy próspera. O sea, cuando se dan cuenta del beneficio de poder transformar incluso un recuerdo que lo han vivido con mucho dolor y decir qué pudo haber sido, cómo pudo haber sido de otra manera, y ahí lo hacen, ¿no? En el sentido de la amabilidad y la calidez. Entonces, de verdad tenemos mucha asistencia como voluntarios o facilitadores de estudiantes de psicología, de medicina y de trabajo social. Entonces, entienden cuál es el propósito inteligente, como dice Xochitl, y tenemos personas absolutamente entregadas a la experiencia. Y qué riqueza poderse soltar uno en un mundo al revés, ¿no? Donde se da lo inesperado, lo que no se espera. Entonces es como esta parte de fluir en estos espacios, como comentan, que son armonizados de cierta manera, que tienen toda una intencionalidad, cada una de las actividades que se van presentando también, ¿no? Con una cuestión de conciencia, de trabajo profundo, de reflexión. Y pues un poquito hablando de esto,
¿cómo se trabajaría aquí lo que es el empoderamiento de niños, niñas, niñas y adolescentes en el campamento de bienestar de Cozalá? Una de las partes fundamentales es el que puedan recibir su código de identidad patrimonial o su numeral y su signo de acuerdo a la ciencia calendárica tolteca. Y es impresionante, bueno, porque además de que lo hacemos como un juego y que tenemos todo un tablero y que hacemos la presentación de cada uno de los signos y que van a dibujar su máscara y es realmente muy, muy divertido. Cada persona va a recibir sus palabras clave de acuerdo a su fecha de nacimiento y la verdad es que te hace mucho sentido. Esto es algo que se realizaba en tiempos antiguos porque las niñas, los niños, todas las personas que llegaban aquí a la tierra desde temprana edad, los padres y las madres iban a consultar para que se les diera este dato y entonces en lugar de decir, bueno, tú vas a ser médico, tú vas a dedicarte a esto, lo que hacían era colocar a las niñas y a los niños en contacto con un ambiente donde hubiese ese tipo de estímulos para que si tenía inclinaciones artísticas pudiera estar en contacto con eso. Si tenía inclinaciones estructurales y de pensamiento abstracto, pues ponerlo en contacto con los elementos. Claro está que había un contacto con todas las experiencias. Y es muy interesante porque de esa manera lo que dice, por ejemplo, Miguel León Portilla acerca de un artista de la vida, porque más que referirse a una etnia, cuando se habla de un tolteca es alguien que ha tenido una preparación, un proceso personal y un autoconocimiento de sus recursos, de sus habilidades, es primero que encendía su corazón, porque encontraba algo que amaba y amaba lo que hacía. Después que a través de todos los elementos que realizaba, pues también lo que sucedía era que forjaba su rostro, conocía quién era. Y por eso es que también en el campamento, en todos los códices, hay la representación de los 20 signos calendáricos de manera de lado, porque están representando cómo corrían los signos. Entonces, parte de esta búsqueda es tener el material adecuado para que trabajen. Entonces, mira, por ejemplo, te voy a enseñar la máscara de este día y es bastante interesante pensando en lo que le estás comentando de este proyecto. Este es un día, hoy en el que encontramos, es un día 1, Iscuintli, perro. La palabra del Iscuintli es lealtad. Entonces, en este día es la lealtad de la lealtad. Y qué interesante el darse cuenta que estamos trabajando con las y los campistas para que verdaderamente conozcan quién son, pero no es una imposición, sino que poco a poco lo van descubriendo y dicen, ay, sí, oye, está muy bien. Incluso en un campamento tuvimos un campista que era Flor y resulta que en todos los días de pronto le pica una abeja, ¿no? Y entonces, pues lo natural es que digas, ay, no, ya me picó la abeja, me va a hacer mucho daño, ya sabes, ¿no? Que lo hagas como un evento nada grato. Y me dijo, claro, ¿cómo no me iba a picar a mí? Soy una flor, ¿no? Y entonces empezó a tomarlo de tal manera y rápidamente ni se le inflamó ni nada porque tenía una actitud positiva. Y entonces lo que yo quiero decir es que incluso la adversidad la tomas como algo para fortalecer tu carácter. Y otra cosa que es muy importante también es, ya había mencionado, encender el corazón, forjar el rostro, que es fortalecer el carácter, y la tercera es dialogar con tu corazón. Y dialogar tu corazón es, no vamos a imponer absolutamente nada, y no es tan importante lo que nosotras podamos decir, sino lo que hace clic con su mundo interior y dices, esto me parece significativo, y de ahí es donde partimos. Wow, qué interesante. Pues la verdad esta parte me encantó de encender el corazón, que es lo que me apasiona.
Y luego trabajo con forjar el rostro, que sería como esta parte de inclusive también como hasta corporal y de voluntad, ¿no? La personalidad, cómo se va forjando, y a partir de este diálogo interno como con conciencia. Entonces, me parece muy ilustrativo esto que nos compartes, Xochitl, para empezar a empoderar a estos niños, niñas, niñas y adolescentes. Guadalupe, ¿quieres aportar algo más acerca del empoderamiento? Sí, pues es que tradicionalmente existe esta, pues digo distorsión, es mi juicio, ¿verdad? Esta distorsión donde se plantea que habrá quien empodere a alguien. Y para mí es una distorsión en general, incluso conceptual, porque básicamente si usamos el término empowerment, es algo que incluso en el lenguaje legal tiene más que ver con el autoconocimiento que con el hecho de tener poder. O sea, es el poder que emana de saber quién soy. Entonces, yo promuevo en estos campamentos la idea donde todo está dado y sabes, descubres quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, y evidentemente eso es parte de tu propio proceso de empoderamiento, pero no te lo doy yo. Eso es algo, yo puedo brindar herramientas, yo puedo brindar recursos, yo puedo ser parte de un campamento donde se favorece ese empoderamiento. Pero la magia del campamento es que si hay 20, bueno, ahorita estamos haciendo mini campamentos de 10 por las cuestiones de salud, pero antes los hacíamos masivos. Entonces, cuando tú ves que hay un grupo o tu propia comunidad de campistas están en esta misma misión, evidentemente se multiplica y se potencializa ese deseo de ser leal a quien yo soy, hablando de la palabra de hoy, ¿no? Esta persona soy y quiero ser leal a esto que yo creo. Entonces, esa parte del empoderamiento se manifiesta de esa manera. Saber quién soy para poder ser leal a la hora de expresarlo con otras personas en mis relaciones humanas. Y eso, desde aquí, nuevamente te hablo de la palabra garantía, pues porque es una garantía. Hasta ahorita tenemos indicadores muy específicos. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes que habían dejado la escuela regresan a la escuela. Personas que tienen adicciones piden ayuda para ser tratadas. Eh, Personas que viven violencia o abusos sexuales o de cualquier naturaleza llevan a cabo una denuncia. O sea, son indicadores de éxito muy específicos que me hablan de que sí logramos un ambiente necesario para que se lleve a cabo el empoderamiento. Entonces son concretos, sí se pueden contar, pues, o sea, es algo que sí que se determina en un hecho, ¿no? No es mi expectativa personal como una mujer que desea que todas las niñas y las mujeres se empoderen, no, es un hecho concreto. Claro, pues esto agregar nos algo. habla de la profundidad sobre todo, ¿no? Esto nos habla de la profundidad del trabajo consciente de la persona para que pueda asimilar todos estos conceptos a través de su vivencia personal y estos valores también al llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco que me platicaran qué importancia tiene la visibilidad de las personas diversas. Bueno, para poder hacer que alguien se vuelva visible, primero tiene que ir hacia adentro y hacia el centro. Hacer este encuentro consigo, encontrar qué es lo que le hace sentido y a partir de ahí empieza a haber una explosión de sí. Y te quiero comentar una cosa que sucedió. En realidad las actividades parecieran ser muy sencillas, pero tienen todo un propósito profundo. Entonces, en una ocasión les dijimos que salieran al patio, bueno, no era el patio, tiene todo un área verde, y que pusieran muchísima atención y observaran todo lo que había a su alrededor. Y la instrucción era que
fueran, encontraran algo que fuera significativo y regresaran. Y si no encontraban nada que les hiciera sentido, no tenían por qué traer algo. Podían estar con ese vacío. Lo importante es que se llene de algo que te parezca importante, significativo, que te esté diciendo un mensaje. Entonces, pues mira, el espacio es muy amplio y entonces le pedimos a alguien que ya había regresado que se fuera con unos bongos, que los tocara y que les dijera, bueno, ya es tiempo de regresar. Venía un chico que la verdad es que no venía con nada. Y cuando vio los bongos y que los estaban tocando, le dijo, ¿me los prestas? Los tomó, regresó, dijo que había escuchado ese sonido y que le parecía muy interesante. Bueno, en 3 días, cada vez que había un tiempo de no actividad y de relajamiento, estaba tocando el bongo, estaba tocando. Bueno, al terminar el campamento se dio cuenta que un músico estaba dentro de él y que en ese momento había salido. Entonces, la verdad es que nada, simplemente se brindan los elementos para que todo suceda. Es una magia que se va realizando y que verdaderamente digan, oye, como que sí todo checa, oye, como que sí me hace sentido, y se sientan y vivan y se digan que verdaderamente reconocen esto que están descubriendo adentro. Claro, y que se va como co-construyendo, inclusive con el mismo entorno, ¿no? Y con estos espacios que ustedes armonizan también. Guadalupe, ¿quieres comentarnos algo acerca de esta inclusión? Sí, claro. Mira, es que todo el campamento está planteado por el mundo al revés. Entonces aquí hombres y mujeres pues tenemos la posibilidad de explorar posibilidades socialmente negadas en todos los ámbitos. O sea, desde el hecho de la cocina, vas a ver en este campamento a los hombres cocinando, lo cual pues parecería algo bastante sencillo, pero desde este enfoque que nosotros trabajamos, evidentemente estamos hablando de no nada más que cocinen, sino que encuentren el gozo por el autocuidado. Entonces, esa posibilidad la tenemos estableciendo pues relaciones democráticas y visibilizando también pues los estereotipos rígidos, y en eso trabajamos bastante. Por ejemplo, ahorita Tochil no te comenta, pero que es sumamente relevante, que por lo general llegan a traernos a los hijos varones, desesperadas las familias por el nivel de violencia o curiosamente por la gran pasividad en el sentido de no participar en labores domésticas. Entonces muestran una gran pasividad que nuestra idea mental pareciera que los hombres tuvieran ese derecho, ¿verdad? A ser siempre servidos. Pero cuando las mamás llegan aquí y dicen ayúdeme porque no sé qué hacer, lo están diciendo en el sentido de que ya han habido muchos conatos de violencia, que han habido muchos golpes y que realmente no saben cómo dialogar con un joven violento. Entonces, cuando Xochitl te comenta que el joven violento regula su ira y además de ello promueve una cuestión musical, entenderás que en 3 días pues parecería algo muy extraño, pero tiene que ver con esa posibilidad de la igualdad de trato y de la visibilidad. También ha sucedido en cada campamento tiene tema porque dependiendo del día es el tema, es la esencia del día. Nunca un campamento puede ser igual a otro porque un día no se repite. Entonces se trabajan sobre la esencia del día, así como te compartió lo de la lealtad. Claro. Evidentemente hay muchas esencias que se trabajan y ha pasado en ocasiones, por aquello de la igualdad y la inclusión, que trabajamos el mundo al revés en el sentido de hoy si las mujeres nos vestimos de hombre y los hombres se visten de mujeres, porque vamos a trabajar con eso, a ver qué pasa, cómo se siente. No sé si tú en tu formación como sexóloga lo hayas vivido, a mí me tocó vivirlo en mis entrenamientos. Y pues evidentemente, Claudia, aunque yo no quiera y no sea el objetivo único, pues empiezan a visibilizarse cuestiones de preferencias y de identidades en adolescentes que no han tenido ninguna oportunidad de ningún lado de expresar ni su preferencia ni su identidad. Entonces, no te voy a hablar que hay 1000 casos porque también sería una exageración, pero
hemos prosperado bastante en que jóvenes tengan la posibilidad de salir del closet en este campamento donde hay ambientes cuidados y también posibilidad de hombres que al darse cuenta de esta posibilidad de cambio de género, por decirlo, porque pues como de sexo, ¿verdad? Del cambio de género, pues evidentemente han descubierto que son, que les gusta el transvestismo o que tienen una identidad transgénero. Te lo digo porque ahora los veo de adultos, ¿no? No porque en ese momento hayan dicho, sino cómo favorece el autodescubrimiento y la educación de la sexualidad desde un enfoque de esta naturaleza. Sí, sobre todo en esta parte de desafiar todos los roles estereotipados de género, ¿no? Y también como en esta parte de estar guiados de una manera tan natural y también de una forma también tan profunda, ¿no? Del permitirse en este fluir, en este experimentar, en este mundo al revés, ¿no? Permitirse muchas cosas que no son permitidas. Y pues bueno, pues ¿cómo se llevaría a cabo el equilibrio y la autorregulación a través de las distintas propuestas terapéuticas para la intervención comunitaria? ¿Cómo se llevaría a cabo esta autorregulación? Xochitl. Bueno, pues en primera, pues seguimos una secuencia. Mantenemos tanto desde algo tan exacto como decir, tenemos sesiones de 50 minutos. Damos tiempo de liberar, de salir al ambiente, etcétera, para que todo eso que se está removiendo emocionalmente pueda tener un cauce. También, si en algún momento hay algún chico o chica que necesita pues una atención especial, está el tiempo y la persona para poder acercarse y escuchar y dar pues este tratamiento especial. Sin embargo, todos los elementos que estamos trabajando, aunque no decimos que son terapéuticos, en realidad lo son, ¿no? Mira, te voy a contar una historia que fue bastante interesante. En un momento yo me lastimé un tobillo y alguien me dijo que pues era importante que se pusieran una hoja de col, y la verdad es que cada vez que me ponían la hoja de col se hace como un campo energético que va absorbiendo algo. Yo lo viví, es algo muy sutil, y entonces llevamos a un campamento porque iba con esta secuencia y preparación del tema de acuerdo a los días. Llevamos las hojas de col. Y entonces en un momento pusimos una hoja de col, les pedimos que se las pusieran en el abdomen y hicimos una meditación libre, centrados en la respiración y pues con una música, ¿no? Y todos así al principio como diciendo, esta cuestión qué es, ¿no? Pero al final me decían, oye, sí funciona, me fui a tal lado y descubrí esto. Y bueno, realmente también quiero decir que es importante la autoconstrucción del conocimiento de manera comunitaria, porque cada quien trae un tesoro interior, que también hablamos de un mapa, que quien quiere encontrar un tesoro, cada quien dice, bueno, pues a mí me interesaría esto, y de acuerdo a este mapa que en un principio van expresando sus intereses, después al tener el código van viendo por qué les interesaba esto, por qué lo otro, y bueno, también en el ambiente hay muchos elementos para entrar en esta autorregulación, pero la idea es que ellos se encuentren en ese equilibrio mediante estas destrezas, mediante estos elementos que no son complicados y que tienen al alcance y que parten en mucho de su cuerpo y de lo que está allá dentro de sí. Y que mucho se va también dando en esta co-construcción, ¿no? Como bien lo comentan en este ambiente comunitario, se va co-construyendo el conocimiento en esta parte también relacional y en esta parte diversa de aportaciones también distintas. Guadalupe, adelante, ¿con qué nos quieres pues compartir de todas estas dinámicas terapéuticas, cómo se van manifestando de distinta forma y qué efectos van teniendo en cada una de las personas que participan?
Pues en mi formación ha habido una influencia muy, muy profunda de Fina Sanz en mi trabajo, a quien no solamente fue mi maestra, sino considero mi guía y mucha de mi inspiración. Pues es que mi trabajo de tesis para graduarme de la maestría en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas, yo hice esa tesis, precisamente era el trabajo que hacíamos en COSALA, pero cómo se radicaba las relaciones de poder entre el facilitador y el campista. Entonces, esa fue mi tesis, cómo le hacíamos para erradicar esa violencia. Sí, yo espero me puedas comprender, ¿no? Estamos hablando de las relaciones de poder para llegar a la igualdad. Claro. Entonces, lo que yo hice fue tomar la propuesta de Fina Sanz del modelo de terapia de reencuentro y hacer las actividades lúdicas. Esa es mi aportación, ese es mi trabajo. Entonces, evidentemente, como dice Xochitl, no es que sea terapia, pero hacemos intervención comunitaria en temas que a todos nos lastiman. Abusos, violencia familiar, adicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí han habido ocasiones donde el tema ha sido desapariciones forzadas. Imaginarás que yo no voy a hacer un campamento con un tema de esa naturaleza, pero si en el grupo el 50% han tenido un familiar que ha sido levantado y desaparecido, pues se convierte en un tema que nosotros tenemos que solventar y abordar con los recursos que te estoy diciendo. Obviamente, desde el enfoque del modelo de terapia de reencuentro, pues tenemos muchísimos recursos, solamente que los tratamos de hacer mediante el juego, adecuado a cada grupo de edad, que eso también, pues después de muchos años, ya es una habilidad desarrollada en nosotras, que para nosotras resulta fácil y que tratamos de ir siempre coachando a los facilitadores y a los voluntarios para que logren concretar esa relación donde somos unos acompañantes cálidos, unos acompañantes que estamos receptivos y deseosos de que el campista pueda vivir la mejor de sus experiencias. Excelente, pues bueno, con esto vamos cerrando la temática. Se nos fue rapidísimo porque es un tema muy interesante y que además pues inviten a cada una de las personas que van a estar escuchando para que hagan la invitación donde las localizan. Además, si quieren un poco como cerrar esta temática, ¿con qué cerrarían hablando de estas propuestas educativas para el bienestar comunitario? ¿Algún eje trascendente que mencionar para cerrar? Adelante. Voy a empezar yo y termina y cierra Xochitl. Pues les quiero comentar que ahorita en el contexto de la pandemia hemos tenido que actualizarnos en el sentido de cómo hacemos este acompañamiento. Obviamente, pues por nuestra propia naturaleza y personalidad desearíamos estar cerca porque la cercanía es convivencia y esa convivencia pues nos transforma. Sin embargo, estamos optando por acortar días, utilizar medios digitales o cualquier otra forma que sea la adecuada para quienes nos necesitan. Durante la pandemia se han suscitado muchos casos de donde las y los jóvenes se autolesionan por estas formas tan marciales con que han sido educados tradicionalmente las familias, ¿verdad? Con tanta control. Y en una pandemia encerrados, pues evidentemente eso se sale de las manos y los jóvenes empiezan a autolesionarse. Y sí es una consecuencia directa de esa marcialidad que les rodea. Entonces, yo no estoy diciendo echar culpas, porque entonces así no resolvemos. Estamos haciendo terapias o campamentos familiares. Les decimos a las madres y padres de familia que nos acompañen para hacer estos descubrimientos. Entonces tenemos campamentos familiares, campamentos para mujeres adultas de la diversidad, campamentos para niñas, niños y niñas, campamentos para familias diversas. O sea, ahorita ya tenemos una oferta donde el campamento sale de Sinaloa y va y se ubica en aquellos lugares donde las personas quieran hacer este trabajo, pues de armonizar su vida, sus familias y sus relaciones humanas. Excelente. Pues ya tienen la visión, ya vieron todo el planteamiento
y además sobre todo estas propuestas tan interesantes a través de este campamento de bienestar Cozalá. Xochitl. Pues fíjate que fue muy interesante todo este proceso del año pasado, porque pudimos tener contactos en otros estados, en otros países, y poder trabajar justamente no tanto el control de las emociones como su manejo. Y desde ahí, a veces tú dices, bueno, si estamos acostumbradas a hacer todo este trabajo presencial, ¿cómo lo realizo cuando tengo que hacerlo a través de una pantalla? ¿Cómo puedo tocar ese corazón? ¿Cómo puedo encender algo adentro que haga que nos convertamos en una comunidad donde se conectó algo internamente? Y la verdad es que sí lo hemos logrado. Tenemos un material didáctico que es personalizado y que está aplicado para que con palitos y bolitas la persona vaya haciendo todo este tipo de reflexiones, y también es como un guante a la medida, ¿no? De pronto, como hay personas que querían venir a este campamento y por una u otra cosa dijeron, se me imposibilita, entonces nosotros les vamos a llevar el campamento de manera virtual, enfocado a la necesidad de la familia, es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, pues creo que como algo trascendente yo hablaría, esa es mi parte del Camino de Jade, que es un modelo que la verdad he ido trabajando de manera vivencial como una investigadora desde que era, no sé, tendría 7 años, ¿no? Entonces empezó a fluir, a descubrir, y entonces es lo que les comentamos a las personas que van. Tú puedes verdaderamente darte cuenta que en cualquier momento de tu vida vas a tener esa experiencia cumbre en donde tu corazón se va a encender y vas a decir, este es mi rumbo. Y lo que estás encontrando o aquello que te llamó la atención o ese pensamiento que pasó por tu mente mientras estábamos haciendo esto y que te dijo, mira, es por aquí, la verdad es como la punta del iceberg para seguir todo un proceso de trascendencia y encontrar el propósito de tu vida y tu misión. Y eso solamente se hace al estar atenta, tener una escucha activa, observarte cómo está reaccionando ante lo que está pasando y fluir. Y pues yo creo que eso es lo más importante, y pues quienes asisten al campamento de una u otra manera, de su forma particular de percibir, de sentir, de ser, encuentran algo significativo y se van con el corazón encendido. Pueden llamarnos a los teléfonos 6671-632622 para cualquier informe, o pueden escribirnos al correo ghgensinaloa@gmail.com o a caminodejade@gmail.com. Excelente, pues ya nos encendieron el corazón, ya nos motivaron también a forjar nuestro rostro y a dialogar con nuestro corazón, y todo esto lo encontraremos en este campamento de bienestar de Cozalá. Yo les agradezco muchísimo su presencia, su confianza en Converso, y bueno, pues aquí vamos a estar. Acuérdense, como cada semana en Converso, Facebook Claudia Hernández, y también en Instagram Claudia HD-sexóloga. No olviden buscarnos en las redes sociales y estar al pendiente de Converso, porque les vamos a traer más propuestas educativas para este bienestar comunitario. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo y espero dárselos pronto. Claro que sí. Ya sé que sí. Un abrazo. Muchas gracias, Claudia. Que estés muy bien y mucho éxito con Converso. Muchas gracias. Gracias por sus deseos. Ya encontré lo que incendia mi corazón también. Gracias. Magnífico. Bye bye. Cuídense Bye mucho. bye.